De 1993 a 1998 estuve en la dirigencia del movimiento indígena a nivel nacional y en esa época visité a muchas comunidades en la selva, en la Orinoquía, y entonces a finales del 98, comenzando ya 99, llegué a mi casa para descansar. Y de este tiempo mi familia comenzó a mirar de que yo tenía alguna infección. Yo me acuerdo que un día vine aquí a Medellín para que me mirara. Entonces cuando el médico miró, inmediatamente dijo, esto puede ser leishmaniasis, ¿sí? Puede ser otra cosa. Entonces me sacaron para poder examinar en laboratorio si era realmente leishmaniasis o no. Entonces me sacaron una parte de mi cuerpo, entonces se lo llevaron al laboratorio. Eso demoró un día, 2 días, entonces me volví otra vez al hospital y entonces efectivamente me dijeron que me parece que es leishmaniasis. Él es Abadio Green y le está contando a la chica de pelo morado sobre la leishmaniasis, una enfermedad tropical. Existe un grupo de investigación en la Universidad de Antioquia llamado PECET, lo que significa Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales. El PECET realiza investigaciones sobre una gran variedad de enfermedades tropicales desde el año 1984 en zonas del trópico en Colombia. Entre los estudios realizados se encuentra la malaria, el dengue y de la que nos hablaba Abadio hace poco, la leishmaniasis. Tuvimos la idea de crear el PECET, luego que hice unos estudios en Francia y en el norte del África, estudiando las enfermedades tropicales, especialmente la leishmaniasis. Al regresar al país vimos que era necesario crear un grupo multidisciplinario para estudiar la leishmaniasis en Colombia, en todas sus formas clínicas y en todo el país. Entonces, apenas regresamos, presentamos un proyecto a la Facultad de Medicina de estrategia para el estudio de la leishmaniasis en Colombia y empezamos a formar el grupo, inicialmente con estudiantes, luego con profesionales, luego esos profesionales los enviamos al exterior a que se formaran y ya regresaron muchos con maestría, muchos con doctorado que siguen trabajando en el grupo. La chica de pelo morado que escucha esta historia será nuestro personaje hoy. Su nombre es Oriana Lopera, vive en el barrio Belén de Medellín y tiene 18 años. Es aficionada del anime y de la cultura asiática en general. Está próxima a terminar el colegio y quiere estudiar medicina. A Oriana le tocó parar su año escolar porque sufre de la presión sanguínea, lo que la hace estar siempre pendiente del tiempo para comer. A Oriana además le encantan los cómics y también ama los videojuegos, más exactamente los juegos de rol. Pero ella tiene una regla. Por cada hora que juega, hace 1 hora de ejercicio. Le encanta hacer cosplay, o sea, disfrazarse de personajes que le llaman la atención. Este año eligió a Ramona Flowers, del cómic Scott Pilgrim contra el mundo. Para mí investigar es como buscar la razón de las cosas, o sea, no simplemente como uno mirar algo y como ve, eso sucede y ya, quedarse así, sino buscar como por qué sucede, o sea, buscar como todo sobre esa cosa, no quedarse simplemente como sin expandir su conocimiento. A expandir su conocimiento llega Oriana al PECET, donde se encontrará con Sara, quien le mostrará todo lo que sabe sobre enfermedades tropicales. Pues a ver, yo me imagino a los investigadores, pueden ser de 2 maneras. Pueden ser como con delantales blancos y gafas grandes y viejitos, así, todos. O pueden ser como todos, yo no sé, sí, pues vestidos normal. Hola Oriana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. En el PECET trabajamos en el tema de las enfermedades tropicales, principalmente en aquellas enfermedades transmitidas por vectores. Un vector, no sé.
Vectores son animales que transmiten germen de un ser a otro. Por ejemplo, un zancudo que transmite el parásito de la malaria de una persona que está enferma a una persona sana, está siendo el vector. Bueno, en el tema de la leishmaniasis también entonces trabajamos todos los diferentes aspectos, desde los pacientes a quienes atendemos en el consultorio, les hacemos el diagnóstico, les damos el tratamiento y en los últimos años hemos estado muy motivados tratando de encontrar nuevos y mejores medicamentos para tratar la enfermedad. Como te venía contando, la leishmaniasis es una enfermedad transmitida por la picadura de un insecto vector. El mosquito cuando pica, entonces inocula o inyecta los parásitos, es una forma de promastigote, ese parásito empieza a multiplicarse entonces en la piel, en el sitio de la picadura, y al multiplicarse produce entonces la lesión. La herida comienza pequeñito, como un grano, ¿sí? Y a medida que va creciendo, no es lo mismo como el grano, ¿no? Que uno ve algo en el centro, algo rojo, ¿no? Mientras que este ya está abierto. Y entonces en el borde de la herida siempre hay como algo partido, ¿sí? Entonces, es el que va comiendo la carne. Ahora nos comenzamos a preocupar es de que comenzó a crecer, crecía. Entonces, al comenzar a hacer ese efecto del crecimiento, entonces nos comenzaron a decir de que eso no era un problema de grano, era un problema mucho más serio. Esta enfermedad, al transmitirla al mosquito, va produciendo a las personas unas llagas en la piel, unas úlceras, que los campesinos conocen con el nombre de picadura de pito, porque tienen una mala concepción sobre la causa, piensan que es producida por el pito. Y después de que está en la piel, se puede ir para la mucosa de la nariz y destruye la nariz, la leishmaniasis mucosa. O también hay otras especies del parásito que se van para las vísceras, al hígado, para el vaso, para la médula ósea, producen fiebre, producen anemia y pueden matar a la persona. Es la llamada leishmaniasis visceral. Bueno, la leishmaniasis es una enfermedad tropical, es producida por unos parásitos que se llaman leishmania y es transmitida por un insecto muy pequeño, más chiquito que un zancudo, que se llama Luxomia, pero que los campesinos o la gente conoce con el nombre de aludo, palomilla, o jején, o pringador, según la región del país. Este es el laboratorio de entomología médica. Aquí estamos concentrados en estudiar el insecto vector en todo su estadio de desarrollo, es decir, su ciclo de vida, en donde estudiamos desde los huevos, su paso por larvas, pupa, hasta el estadio adulto. Los tratamos de cultivar y de colonizar en el laboratorio en condiciones controladas. Esto nos sirve entonces para hacer diferentes estudios, por ejemplo, insecticidas o repelentes, o saber cuál especie está infectada o no está infectada y cuál podría estar transmitiendo la enfermedad. Digamos que un mosquito pique a diferentes personas y que todas esas personas tengan enfermedades distintas y luego lo pique a uno, ¿le pega a todas o solo una? No, afortunadamente cada insecto está especializado biológicamente para transmitir un único microorganismo, un único virus o parásito o bacteria, por ejemplo. Entonces así podemos ver en la naturaleza, hay diferentes tipos de mosquitos, diferentes tipos de insectos y ellos se diferencian por diferentes características, incluso el tamaño, ¿sí? La forma de sus estructuras. Así, por ejemplo, vemos, este es el Aedes, que transmite el virus del dengue. Este, por ejemplo, es el Anopheles, que es el que transmite el Plasmodium, que es el que produce la malaria. Y este, mira, que es la Luxomia. Entonces, fíjate que tiene incluso un color distinto. Sí, mira que es muy pequeñito, sí, comparado con los demás. Para Oriana, esta visita es muy importante, pues le puede ayudar a tomar una decisión. Me gustaría estudiar medicina porque me parece como muy bueno como uno ayudarle a los demás, pues no solo como quedarse viendo, sino como, sí, meterse en el cuento y ayudar a las personas. Oriana ahora conocerá el parásito en dimensión microscópica. Aquí en la pantalla vas a mirar bien cómo están las células y estas como culebritas que se están moviendo alrededor de la célula son los parásitos tratando de infectarlas. Pobre célula. Y ahí ya la célula está infectada.
En este momento la infección apenas está ocurriendo, es un proceso que dura más o menos unas 24 horas. Cuando mañana vengamos a revisar los cultivos ya vamos a dejar de ver los parásitos afuera, pero sí vamos a ver unas bolitas al interior de la célula. Ahí comprobamos entonces que ya la infección ocurrió. El PC adoptó una metodología que llama la ecopidemiología y da una visión global, holística del proceso salud-enfermedad, desde cómo se transmite, todos los factores que tienen que ver con la transmisión, hasta cómo se controla. Cuando estamos atendiendo a los pacientes para hacerles el diagnóstico y administrarles el tratamiento, les preguntamos si ellos en particular usan algún producto natural, alguna planta para el tratamiento de la enfermedad. Lo que nosotros hacemos entonces es recoger algunos especímenes, traerlos acá en el laboratorio y con la ayuda de los botánicos nos ayudan entonces a identificar las plantas y con los químicos las procesamos para preparar unos extractos o fracciones que luego entonces vamos a evaluar en el laboratorio. ¿Y cómo sabemos qué planta funciona y cuál no? Nosotros en condiciones especiales y con unos reactivos especiales cultivamos células, esas células las infectamos con los parásitos y luego les adicionamos los diferentes extractos. Miramos entonces al cabo de unos 3 días cuáles células y parásitos siguen vivos y cuáles mueren en presencia de las plantas. Aquellas plantas que son capaces de matar las células y los parásitos son las que seleccionamos como promisorias para continuar sus estudios en los modelos animales. En el desarrollo de medicamentos para utilizarlos en humanos hay que hacer unas fases que ya están descritas y que son obligatorias. Primero hay que hacer unos estudios in vitro, luego hay que hacer unos estudios en animales antes de pasar a los humanos. No es ético, no lo permite la ética actual de que usted empiece a probar un medicamento en un humano sin haber pasado por el modelo animal. Esto es muy controversial, hay gente que dice que no se deben utilizar los animales, pero lo consideramos y además es una exigencia para tener un medicamento en humanos, tener lo que llamamos el modelo animal. Utilizamos el hámster porque es el animal de las diferentes especies de roedores que semeja a la enfermedad como ocurre en el humano. ¿Todos los tratamientos, pues medicinas y todo eso se prueban en los hámsters o qué? De todas las sustancias y compuestos que nos llegan al laboratorio, solo evaluamos en el hámstercito aquellas que han demostrado que realmente tienen capacidad para matar el parásito. En los hámstercitos entonces simplemente les aplicamos el tratamiento en la lesión y vamos observando cómo a través del tiempo el hámster resuelve o no resuelve la lesión. Y demostramos que el medicamento o el compuesto puede tener potencial cuando el hámster ha cicatrizado completamente la úlcera. La bioinformática, que es una línea muy fuerte en el PC, que la dirige el doctor Carlos Muscus, nos ha permitido en este momento disponer de cerca de 300 medicamentos con una alta potencialidad de hacer medicamentos contra la leishmaniasis y que también lo estamos evaluando contra otras enfermedades. Dentro de IBM tienen una fundación que se llama World Community Grid, en el cual hay más o menos 2 millones de computadores procesando datos para proyectos como este que te voy a comentar. El World Community Grid es una interfaz que tu computador pone en marcha mientras no lo estás usando. Cualquier persona puede donar el tiempo de descanso de su equipo para ayudar a grupos de investigación como el PCET a procesar miles y miles y miles de datos relacionados con diferentes temas que se encuentran distribuidos en todo el mundo. En este proyecto lo que hicimos fue coger 583 estructuras de Leishmania que corresponden a proteínas de Leishmania y enfrentarlos contra 600.000 medicamentos. El programa lo que hace muy rápidamente es mirar con qué afinidad ese medicamento encaja en una de esas proteínas de Leishmania y le mide unos parámetros de afinidad y le da un valor. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer ese proyecto, 600.000 medicamentos contra 583 estructuras de Leishmania, con los servidores o computadores que tenemos aquí en la universidad, nos tardaríamos muchos años, 20, 25 años. Sin embargo, con la ayuda del World Community Grid, este proyecto se redujo solamente a 2 años. Hoy en día ya tenemos el resultado de esos 600.000 medicamentos contra esas 583 proteínas, las tenemos almacenadas aquí en unos dispositivos para almacenar datos. Tenemos más o menos 1.500 millones de archivos donde está toda esa información guardada.
El tratamiento anterior son inyecciones que hay que colocarlas durante 20, 30 días. Una persona que esté pesando 70 kilos necesita 4 inyecciones diarias durante 20 o 28 días. Es muy tóxico, muy costoso y se ha encontrado por lo menos 30 personas que han muerto como consecuencia del tratamiento. Entonces no es desde el punto de vista ético presentable que una persona que tenga una enfermedad que no es mortal se muera por consecuencia del tratamiento. Después de casi 30 años de trabajo e investigación, el PESED ha creado una nueva aplicación para el tratamiento de la leishmaniasis, la pomada Ampholeish. La Ampholeish es una crema que tiene anfotericina, pero tiene una formulación especial desarrollada en el PESED que permite que este medicamento se absorba a la piel, porque los parásitos están dentro de la piel. Entonces necesitamos que se absorba y para que dentro del macrófago el medicamento mate el parásito. Entonces actúa específicamente sobre el parásito. Es esta crema. Entonces, lo novedoso fue la formulación que sacamos y que en este momento está en proceso pues, de patentamiento porque es una fórmula original. Adicionalmente, esta crema hemos demostrado que no tiene efectos tóxicos para el paciente, no le produce ningún malestar que se pueda asociar con el medicamento, lo cual entonces también va a ayudar a que el paciente termine el tratamiento sin ninguna complicación. La pomada que crearon en el PESED me parece pues como un invento demasiado bueno porque digamos antes era con esas inyecciones que eran muy dolorosas y ahora ya una pomada pues que no es invasiva ni digamos tiene efectos secundarios. Entonces es algo pues demasiado innovador, diría yo. Es fundamental el trabajo de las ciencias sociales en estos estudios médicos porque van a ser los sociólogos, los antropólogos, los comunicadores los que van a tener esas concepciones y actitudes y prácticas de las comunidades que con eso van a nutrir el grupo porque esa es la base para hacer la educación primaria en salud, pero también este saber ancestral es importante, hay que rescatarlo antes de que se pierda porque es la fuente de medicamentos. Entonces, en ese diálogo de saberes que tiene el profesional de las ciencias sociales con el médico tradicional, el médico indígena por ejemplo, o con el curandero, él le dice qué parte de la planta usa, cómo la prepara, en fin, etcétera, y nosotros lo hablamos en el laboratorio. Esta es una carta que me llegó del Chocó, me lo envía el secretario de Desarrollo Social del municipio del Medio Baudó, y en esta carta me cuenta que ellos tienen un producto que han usado durante muchísimos años para tratar la leishmaniasis y que al parecer cura a los pacientes. La idea entonces es hacer absolutamente todas las pruebas, tanto en el laboratorio como en los modelos animales, mirar si los compuestos son capaces de matar o no los parásitos y las células infectadas, luego mirar si cura en los animales para poder demostrar a la comunidad científica, validar la actividad y el potencial terapéutico de estos compuestos y poderlo validar como un posible uso para el tratamiento de la leishmaniasis. Estuve en el PESED y me mostraron que inventaron pues una pomada para curar la leishmaniasis. Ajá. Y tiene como efecto, digamos, significativo en las personas y ya ha sido probado en 30 personas. Pues si eso es así, me parece maravilloso porque uno conociendo el país y donde hay leishmaniasis, donde no llega al hospital, donde no llega ninguna medicina en ese caso, por eso es que hay muchos casos sobre eso. Por ejemplo, en Arboletes, en Alto Caimán, donde yo vivo, gente que padecen eso. Y si es maravilloso, yo le diría al PESED que yo quiero ser embajador de eso, llevar pomada por todos lados, porque es la única forma, yo creo, de que los pueblos indígenas tienen acceso a eso. No solo de los pueblos indígenas, sino para la comunidad negra también hay problemas serios en las comunidades campesinas. Las enfermedades tropicales, y especialmente estas transmitidas por vectores, han sido objeto de poca atención de los gobiernos y están afectando muchísimos millones de personas del mundo. El llamado de la Organización Mundial de la Salud y algunas ONG es a que los gobiernos despierten y le pongan más atención. Sí, me parece muy importante porque, digamos, hay partes rurales
las partes pues que son más alejadas de las ciudades, es más difícil que una persona, digamos, vaya a un hospital o algo así. Entonces tienen más acceso, digamos, con esta crema, pues como a que se les facilite, porque una persona no puede ir como todos los días a que le pongan las inyecciones y todo eso, entonces es algo más asequible para todos. La leishmaniasis es una enfermedad que se transmite por la picadura del mosquito infectado por el parásito Leishmania. El PESET, después de muchos años de estudiar las enfermedades tropicales, desarrolló la droga Ampholeish, que actúa en las picaduras sin ser tan invasiva como los tratamientos convencionales. El PESET sigue en la búsqueda de medicinas que combatan y prevengan las enfermedades tropicales, con el fin de encontrar tratamientos efectivos. Las enfermedades tropicales llevan años azotando a las comunidades en zonas apartadas del mundo. Estas enfermedades muchas veces no son estudiadas con propiedad por las empresas que desarrollan medicinas por el bajo nivel económico de sus afectados. Ahí es cuando los investigadores dedicados como los del PESET entran a ser pieza importante, recordándonos que todos tenemos derecho a la salud. Oriana en esta visita aprendió mucho sobre investigación y búsqueda de tratamientos. ¿Será que este recorrido influenció su decisión de estudiar medicina? Sí, yo creo que va a influir mucho porque, digamos, uno a veces tiene como la duda de que si voy a estudiar esto, no voy a estudiar, y yo creo que esto me dio como una oportunidad de saber si realmente era lo que quería la medicina. Y sí, definitivamente quiero la medicina y la investigación. Sí, totalmente.